estados del planeta están gobernados por presidentes mayores de 70 años. Em, sí, sí, pero yo voy a responder a algo, A ver. Ajá. que es que una persona o que un líder sea mayor o sea joven, no necesariamente lo hace mejor o peor. De acuerdo. O sea, recordemos, por ejemplo, a r- líderes jóvenes que tomaron el poder cuando eran jóvenes, tenían 45 años, estaban en sus 40 y generaron un caos total dentro de los países, ¿verdad? Sí. O sea, recordemos la edad de Hugo Chávez cuando tomó el poder. Recordemos la edad de Adolf Hitler cuando tomó el poder. Eran gente joven, eran gente joven que estaba en sus 40. No necesariamente las personas jóvenes son necesariamente los que van a hacer las cosas mejor. Y eso es algo muy importante. A veces la generación joven piensa que como son jóvenes, como quizá tengan nuevas ideas, como quizá tengan cierto dominio de la tecnología que las generaciones más mayores no la tengan, Ujú. sean mejores, pero no es necesariamente así. Claro, Yo pero pienso que algo cada igual, líder debe pero, ser juzgado por sus cualidades. Sí, claro, perdón. igual, Sí, profesor, pero algo significa que a la edad de 70 años haya tantas personas buscando el poder y alcanzándolo, ¿no? creo que hay un problema también, y este es otro problema que yo quería atacar, y tú tienes razón, ¿no? O sea, yo quería aclarar eso, que juventud no significa necesariamente Ujú. bueno, ¿verdad? Eso es lo Sin que yo duda. quise decir. Ahora, pero por otro lado, es algo muy interesante esto de que hay gente mayor. Y creo que particularmente en países donde los partidos, hay una partidocracia, recordemos, parte del hecho de que en este momento tenemos tantos líderes que vienen fuera del establishment, ¿verdad? Fuera de los que, o que no tienen partido directamente. Es una reacción justamente a la osificación de los partidos políticos, una especie de partidocracia, de gente que está aferrada al poder y le cuesta salirse del poder, sean líderes individuales o sean partidos políticos. Y que, por ejemplo, no tampoco responden a necesidades de los votantes, ¿verdad? De los ciudadanos. Entonces yo creo que el hecho de que haya tanta gente mayor es debido al hecho de que las élites se acumulan poder, se protegen entre ellas, y es así que tenemos líderes de edad mayor. Sí. Y ese es el problema que en este momento, por eso hay tantos líderes nuevos populistas Sí, también, que justamente se rebelan contra esta tendencia. profesor Fleischman, y justamente sobre eso, en ese punto me gustaría detenerme, porque tomemos como ejemplo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde se reedita nuevamente la boleta electoral que había cuando Joe Biden logra vencer esa elección al expresidente Donald Trump. Vuelven a estar sus rostros en esa boleta y pareciera, si uno tratara de sacarlos de la ecuación, que no hay nombres que con seguridad pueden saltar o ponerse sobre la mesa como generación de relevo. ¿Quiénes son los sustitutos en el seno de cada uno de los partidos? Y pareciera que los más jóvenes están tentados incluso a irse hacia los extremos en cada uno de esos partidos. Totalmente, totalmente. Pero yo pienso que los jóvenes se van a los extremos justamente por un descontento general que existe. Y también por la radicalización. O sea, hemos visto, por ejemplo, las manifestaciones en las universidades. O sea, hay una especie de idealismo. Yo diría que por un lado es ideología, una necesidad de cambiar el mundo, por un lado, y por otro lado, la crisis de los partidos políticos. También en Estados Unidos, los partidos políticos Ujú. no han logrado contactarse o comunicarse bien con la ciudadanía, ¿verdad? O sea, porque hemos estado viendo hace mucho tiempo en Estados Unidos también
de que congresistas que han estado ya mucho tiempo en el poder fueron relevados por gente que nadie conocía, por gente jóvenes o por gente que tenía una financiación en la campaña mucho menor. Esto sucedió con congresistas en ambos partidos. Y es porque la gente se cansó de los políticos. Hay una crisis de la clase política. Y al haber una crisis de la clase política, acá suceden dos cosas. Por un lado, en el caso de Trump, es que la gente quiere ver algo distinto, ¿verdad? Este es en el caso de Trump y por eso Trump ganó las elecciones primarias con mucha facilidad. Piensan de que justamente Trump es la antipolítica y por eso lo han votado. Y por otro lado, tenemos que lo que pasa contrariamente en el Partido Demócrata es que Joe Biden representa de alguna forma el último bastión de defensa de lo que se llamarían los demócratas tradicionales. Y que la alternativa sería una alternativa más radical, alguien como Bernie Sanders, que presenta una agenda social y de política exterior totalmente radical. Y que también es un anciano. Exacto, que joven no es. No Y es es un tampoco. anciano también. Y Ahora, es también fíjese. un anciano, pero es un anciano que lo siguen muchos jóvenes. Sí. Fíjese. Ahora, profesor, mire, Narendra Modi en la India tiene 73 años. Xi Jinping tiene 70. Vladimir Putin tiene 71. Y un montón gobernando. Lula da Silva tiene 78. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si estos señores mayores dejan de aspirar, no sería favorable a que se activaran generaciones de relevo, pero mientras están aspirando, pues pareciera que no hay espacio para los demás, ¿no? Bueno, pero por eso yo decía antes, ¿no? Como que esta gente sigue existiendo. Bueno, es difícil. Yo pienso que cada caso es distinto. Yo estoy en este momento pensando en el caso de Biden. Esta gente sigue existiendo porque la gente le tiene miedo a la alternativa. Claro. ¿Verdad? En el caso de Lula, yo creo que Lula monopolizó. Lula es un líder carismático que la gente piensa que es más de lo que realmente es. ¿Verdad? Sí. Entonces tiene como cierto carisma. La gente cree en él porque en algún momento cuando él gobernó en su primer periodo la situación económica estaba mejor por razones parte ajenas a Lula mismo. En el caso de Putin es un dictador, en el caso de Xi Jinping es un dictador y en el caso de Modi en la India es una reacción sectaria, diría yo, porque la India es interesante, porque la India fue un país creado más o menos a imagen de las democracias anglosajonas. Sí. O sea, India fue creada como una idea de un Estado constitucional de sus ciudadanos. Sin embargo, hay ahí un conflicto sectarial entre hindúes y musulmanes, hay una especie de enemistad, diría yo, entre hindúes y musulmanes, y Modi justamente sube con esta idea de que la India es un estado de los hindúes. Sí. Ahora, y que los ciudadanos musulmanes son menos ciudadanos o ciudadanos de segunda clase. O sea, todo tiene una razón diferente, es algo interesante. Sí. Como que es difícil dar un motivo por cuál estas cosas suceden. Bueno, lo cierto es que el mandatario más longevo tiene 91 años, es el presidente de Camerún, pero ha estado gobernando en los últimos 42 años Camerún, desde 1982, y ahí se puede entender que la longevidad también está asociada a un tema de institucionalidad y escasa democracia. Paul Biya se llama. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es algo bien típico de los países africanos y no hay que ir muy lejos. ¿Qué pasa con la Sudáfrica post-apartheid? Está dominada desde hace 3 décadas por un partido corrupto totalmente, y aunque cambien de presidente, y el último presidente también duró muchísimos años, Zuma, es el mismo partido donde la gente depende de ellos, ¿verdad? Ellos generan una relación clientelística
entre el partido y la ciudadanía, por así decirlo, y se genera ese tipo de relación de dependencia que a la larga termina siendo un país, o sea, un régimen de partido único prácticamente, sin ser un régimen de partido único al estilo Partido Comunista en la Unión Soviética, pero es un régimen de partido único, lo cual eventualmente esto lleva a la corrupción y eventualmente va a llevar al colapso del país. Ahora, O sea, profesor esto ya Fleischman. es un fenómeno diferente, es un fenómeno prácticamente monárquico, es lo que estamos viendo. Sí, ahora, en Sí, una democracia es imposible limitar el derecho a los derechos políticos, el derecho a presentarse como candidato a la presidencia de una república, Mucho menos etcétera. por edad. Claro, pero en estos días leía que en la Iglesia Católica, por ponerle un ejemplo, los cardenales tienen que retirarse a los 80 años. Creo que subieron la edad de los 75 a los 80. Bueno, y de hecho el Papa es bastante más de 80 años. Pero digamos, eso en una democracia no parece razonable, aunque si uno consulta a un neurólogo le diría que las facultades intelectuales de un hombre de más de 80 años no son las mismas que las de un hombre de 70 o de 60, ¿no? O de 50. interesante, porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, es totalmente legítimo pedir por el estado de salud del presidente. Y no solamente legítimo, sino de saber qué es lo que pasa, ¿no? Y el médico obviamente se juega, el médico que dice cuál es el estado de salud del presidente, de alguna forma pone en juego su propia reputación. Y yo creo que es fundamental que el pueblo tiene derecho a saber si el presidente está mentalmente y físicamente capacitado para gobernar, Claro. ¿verdad? Eso, por eso se cuestiona, por ejemplo, en este momento a Joe Biden. Sí, y además Donald Trump lo ha utilizado como un tema de campaña, no solo en esta elección, sino en la elección pasada. Sí. Totalmente, pero incluso Donald Trump también fue cuestionado en ese sentido. Incluso Kevin McCarthy, que es Sí. el expresidente de la Cámara Baja, en un momento cuestionó si había que aplicarle la enmienda 25, que es la capacidad Claro. mental para seguir gobernando a Donald Trump. Está el O sea, caso, los dos están siendo cuestionados por razones diferentes. Sí. está el caso de Sí. Colombia, que en este programa entrevistamos a una analista hace un tiempo, en el Cierto. que Virgilio Barco gobernó casi 2 años con Alzheimer y el país ni siquiera se enteró porque se armó un consejo de asesores que era el que tomaba las decisiones, ¿no? Pero bueno, esos son los temas que tiene ahora la longevidad cada vez mayor de los seres humanos, ¿no? Profesor Fleischman, ha sido un gusto inmenso haber conversado Sí. con usted estos minutos. Sí, gracias por haberme invitado y yo voy a añadir algo, que Ronald Reagan, se dice que Ronald Reagan tenía Alzheimer también cuando Ah, estaba en el poder en los últimos cierto, años. cierto, Bueno. cierto. Por eso yo pienso que es fundamental que la salud mental de un líder sea cuestionada. Vale, muchísimas Muchas gracias al gracias. profesor Fleischman, profesor de sociología en Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. 3:36, vamos a la pausa y ya venimos con más.